Bueno, buenas tardes. La presentación que les traigo el día de hoy está titulada Ciudadanía Liberal a la Tica, Políticas y Proyectos de Repoblamiento y Regeneración en la Ciudad de San José, Costa Rica, 2004-2018. La idea con esta exposición es presentarles, bueno, se enmarca dentro de un proyecto de investigación mayor que está inscrito acá en el Instituto de Investigaciones Sociales, y la idea es, bueno, aclarar dos cosas: es una visión crítica hacia las políticas que ha desarrollado la municipalidad, y por otro lado tiene un foco en las acciones de la Municipalidad de San José como un actor relevante dentro de la política pública. La exposición va a estar estructurada en 4 argumentos bastante generales y macro, que va a ayudar a dar tejer un poco un argumento mayor, que es esta idea de la ciudad neoliberal a la tica. Como primer argumento, planteo que San José hay que verlo como un proyecto político. Y entonces, ¿qué estamos entendiendo por San José? Por San José vamos a entender los 4 distritos centrales, Merced, Carmen, Hospital y Catedral, y esto es lo que constituye la capital. Y también esta foto no es gratuita, sino que la idea era traerla para ver que también San José está haciendo un espacio geoestratégico donde se está construyendo un proyecto, y un proyecto de clase, si podemos decirlo de esta forma. Por un lado, me gustaría empezar con esta cita de Johnny Araya. No lo voy a leer, la voy a rescatar algunas cosas, y lo que me interesa es que él habla que San José tiene que dar un salto al siglo XXI, y ese salto al siglo XXI se va a dar a partir de 2 aspectos muy concretos que van a estar muy presentes en la política, en el discurso y en la política pública de la municipalidad, que ese salto se da a través de un enfoque hacia la competitividad, y ese enfoque nos va a dar una atracción de inversiones. Traía un video, pero vamos a saltárnoslo por ahora, y entonces se nos plantea, y esa es la reflexión general, o sea, al final, ¿qué tipo de ciudad estamos haciendo? Hay un graffiti que dice, bueno, repoblar para excluir. Entonces vamos viendo que hay una forma de exclusión general de de otras expresiones de modelos de ciudad, que genera una exclusión, una ciudad privativa, una ciudad exclusiva. Como segundo argumento, el proyecto actual hacia San José no se puede entender sin un contexto histórico-geográfico de circulación de capital. Entonces aquí planteo 2 cosas. Antes de 1980, la distribución espacial de la población en la gran área metropolitana se daba a través de una obra combinada entre el Estado y actores privados. Entre 1963 y 1973, el Estado se constituyó en el actor principal del crecimiento urbano, esto a través de la extensión de infraestructura vial, eléctrica y de agua potable, y a través de la construcción de vivienda para una clase media y baja. Esta tónica tuvo una ruptura a partir de la década de 1980, y ahí el Estado deja de ser un promotor de la metropolitización y se convierte en un actor más, en un agente más de la gestión urbana, y se empieza a dar una dispersión de los centros de toma de decisión a nivel general. A partir de la década de 1990, ¿cuál es esa situación de San José previa a ese rescate que tanto nos lo dicen Johnny Araya, siendo la figura pública de la municipalidad? Entonces, San José cambia su lugar dentro de la escala de acumulación, realmente ya empieza a gestarse también y a consolidarse más el proceso de suburbanización de la ciudad, y se empieza a dar a través de un ajuste espacial o spatial fix que hablaba David Harvey, cómo que se da un tipo de movilización del capital y se empieza a fijar en ciertos lugares, y tiene su correlato en la creación de urbanizaciones cerradas y centros comerciales, malls y otras tipologías de centros comerciales, que al final lo que hacían es generar nuevas centralidades urbanas, y generó un olvido selectivo del centro de la ciudad. Entonces, ante eso, nos podemos preguntar quiénes quedan en la ciudad. En la ciudad quedan todos esos, como Maristela Svampa decía, tal vez los perdedores de la globalización, que quedaron como capturados en el centro de la ciudad. Y esas personas que quedaron ahí son esos nuevos actores o sujetos a quienes se va a buscar eliminar o desplazar. Eliminar a veces puede ser metafórico, pero puede ser bastante real. Y por otro lado, a partir de esta década se empezó a generar una producción de imaginarios peyorativos hacia la ciudad, una ciudad fea, sucia y etcétera. Y entonces es preguntarnos a quiénes favorecieron esto. Si se crea un imaginario negativo hacia la ciudad, eso favorece un proceso de suburbanización y una consolidación de una ciudad dispersa. Entonces se da una tensión entre ciertos
como una cierta dicotomía entre una ciudad insegura, ciudad violenta, ciudad con una patologías sociales, ciudad sucia, ciudad expulsora de inversión, que eso fue lo que se empezó a consolidar a partir de la década de 1990 y tiene una tensión en la producción del espacio con nuevos aspectos discursivos que traen también desde otras escalas, como una ciudad competitiva, ciudad inteligente, ciudad sostenible. Se busca un rescate, esta famosa idea del rescate, a través de ¿qué? De una mayor securitización, a través de mayores cámaras, policías, y entra toda esta idea de repoblamiento y regeneración para lograr esa ciudad soñada a partir de ciertos intereses de clase. El tercer argumento es el gobierno local se constituye en un actor central que crea las condiciones de posibilidad para el rescate de San José. Acá un aspecto importante es que se crea una comisión de regeneración y repoblamiento de San José en el año 2003 y en ese mismo año se publica un informe en el que se detallan acciones concretas a ejecutar en la ciudad para generar este proceso. Esta comisión es asesorada por desarrolladores inmobiliarios, entonces acá vemos el constante red público-privada que se empieza a gestar y se pretende formalizar por medio de un grupo consultivo. Los integrantes de la comisión son 4 sectores generales, un sector privado, la banca, la academia con la maestría de diseño urbano de la Universidad de Costa Rica, entonces aquí también es preguntarnos cuál es el papel de la academia, de la universidad pública, ahorita vamos a ver también otro actor, y el Estado con el MIBA, Limbo y la Secretaría Técnica del Plan de Desarrollo Urbano y la Municipalidad de San José, obviamente. ¿Qué es lo que buscó esta comisión? Bueno, buscó generar un repoblamiento como un proceso de convivencia nacional para recuperar la capital. Sigue este discurso a través de esta idea de la recuperación. ¿Y para qué se ocupa recuperar? Para atraer inversiones y generar competitividad y mayor seguridad. Entre sus objetivos era revertir una tendencia decadente que ya se plantea y se parte de ese hecho que hay una tendencia decadente en la ciudad. Y algunas de sus propuestas, nada más rescato lo que está en negrita, que es, bueno, casi que todas estas recetas neoliberales de reducción o disminución. Reducir al mínimo impuestos de construcción, eliminar impuestos de transferencia de bienes, reducir o eliminar impuestos de bienes inmuebles, y este último punto es como esta idea de empezar a generar sociedades mixtas público-privadas, que hasta cierto punto podemos ver una materialización en lo que es la Terminal 710, Sala Portafolio Inmobiliario, que es la desarrolladora, y la Municipalidad de San José hizo ciertas infraestructuras alrededor para generar que se pudiera territorializar esta terminal de buses. Por otro lado, el informe de la comisión llegó a institucionalizarse un año después, en el 2004, a través de un decreto ejecutivo de renovación y repoblamiento urbano. Se crea un programa de regeneración y repoblamiento y sus objetivos son básicamente, siguiendo el mismo discurso, motivar inversión y generar un marco de acción amparado en políticas financieras, económicas y sociales que incentiven inversiones. Y este decreto se declara de interés público. 10 años después se da un replanteamiento del plan regulador de la Municipalidad de San José en el año 2014 y ahí se establecen una serie de zonas de renovación urbana y un aspecto importante es que se establece esta idea de bancos de proyectos de renovación que está basado en 3 ejes, de vivienda, comercio y empleo. Entonces se genera una serie de incentivos que entonces ya aquí uno ve cómo la municipalidad tiende a crear las condiciones de posibilidad para que lleguen inmobiliarias a invertir en la ciudad, entonces se da una agilización de tiempos de respuesta ante trámites, una reducción de impuestos de construcción y la municipalidad va a emprender una serie de acciones dentro de sus planes de inversión y mejoras de servicios para mejorar las condiciones contextuales de cada uno de los proyectos que entren dentro de este banco de proyectos de renovación. Bueno, acá tenemos algunas de los nuevos paisajes que vamos viendo, esto es Torre Los Yoses. Acá tenemos el caso de Urban y bueno, la idea esta de cuánto verdaderamente estos nuevos desarrollos inmobiliarios de vivienda en altura promueven la exclusión. Y el cuarto argumento es que, bueno, San José es introducida dentro de una política de escala discursiva donde se plantea nuevamente esta cuestión de lo histórico, lo sostenible, lo emergente, la innovación, lo tecnológico, y etcétera. Vamos a ver un poco alrededor de esto. Acá se plantea, bueno, está el Instituto Tecnológico de Costa Rica y tal vez un poco planteando otro argumento contrario a lo que decía Wendy, al final cuánto la universidad pública está siendo funcional hacia los intereses del capital y una forma de transformación de la ciudad para una clase social en específico. Ellos crean un documento que es como una propuesta de plan de acción para el Centro Histórico de San José. Entonces lo que tratan de potenciar es el turismo cultural,
3 años antes el Consejo Municipal estableció el centro histórico de la ciudad de San José, se inventan el centro histórico como un medio de generar también turismo y demás. San José se quiere destinar como un destino turístico a través del patrimonio, y dentro de ello se encuentra la idea de la recuperación de la ciudad como un punto central para poder dar el turismo y todo lo demás. Este plan de acción se estructura en 8 ejes concretos de acción, y ahí va a ir apareciendo esta idea constante de la reactivación económica de San José como un medio de recuperación, el turismo como una forma de atraer parte del capital a la ciudad, y la idea esta, el eslogan, que es parte de lo que se trata de promulgar, hacer San José más destino que camino. La idea esta de generar a San José como un nodo, una centralidad turística y no solo un camino de paso donde el turista llega y se va pronto. La idea de vivienda se trata de impulsar y tiene todo su correlato con esta aparición de nuevas urbanizaciones en altura, vivienda en altura, y el espacio público y todo lo que puede gestarse alrededor del espacio público, y cómo estas patologías sociales, como se llaman en el informe de la comisión, se van a intentar eliminar. El eterno enemigo de la Municipalidad de San José y Johnny Araya específicamente han sido los vendedores ambulantes, y sigue constantemente esta lucha por el espacio público y qué verdaderamente es lo que debería suceder en el espacio público. Se empieza a blanquear el espacio público. Acá está, bueno, la marca ciudad que se crea después del 2010, como San José Vive, y hubo toda una disputa alrededor de lo que es el Vive con Cartago, y etcétera, pero entra dentro de todo esto, hacer la ciudad una marca, y esta ciudad como una marca lo que también trata de hacer es una política internacional desde la ciudad de atracción de inversiones, como lo planteaba Neil Smith. Por otro lado está que me llama mucho la atención, este documento, que es un documento que se genera, un plan de acción que llega al BID, y que esto se enmarca dentro de una iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles. El BID viene haciendo este plan de acción en más de 18 ciudades en América Latina, entonces empieza a gestar casi que un modelo de ciudad de lo que se debería implementar, y aparecen estas ideas de la sostenibilidad y etcétera, toda una política discursiva de escala que es interesante rescatar. Con este documento se rescatan 2 cosas. Bueno, se dice no modifica ni reemplaza otros instrumentos de planificación, y lo que hace es definir áreas de actuación y proyectos concretos. Este documento es muy interesante porque llega a sintetizar muchas de las ideas que alrededor de la regeneración y repoblamiento urbano se han venido gestando en la municipalidad, pero que han estado dispersas. Entonces este documento va a sintetizar y generar plan de acción para territorializar acciones. Este plan de acción estuvo estructurado en 5 líneas estratégicas, que son estas. Me interesa rescatar la línea estratégica 3 de regeneración urbana, pensando en este tema que estoy tratando, y la línea estratégica 5, que es la competitividad y el desarrollo económico. Esta línea estratégica 3 de regeneración urbana sigue en la misma tónica de liberar los grandes potenciales de reconversión económica que tiene la ciudad, entonces generar acciones para generar atracción de capital, de inversión a la ciudad, identificar las áreas con mayor aptitud para impulsar el desarrollo urbano y motivar un proceso de repoblamiento en el centro de la ciudad. Esto se trabaja a través de 4 áreas de trabajo, 4 nodos de trabajo, con características un poco distintas. La primera es un área institucional que está en todo lo que es el distrito Carmen, que lo plantean como un nodo, casi que recuperar todo esto patrimonial, y a partir de eso generar acciones alrededor de recuperación de espacio público y demás, pero a través del patrimonio. Como número 2 está todo este gran nodo alrededor del Parque Metropolitano La Sabana, que ya se ha venido constituyendo vivienda en altura, y entonces se habla que es un nodo que puede potenciar el establecimiento de nuevos distritos comerciales, que así lo plantean. Entonces es potenciar casi que ya lo que se ha venido estableciendo con anterioridad. Los 2 un poco más críticos es el 3, que es todo alrededor de la estación del ferrocarril del Pacífico y el nuevo centro de gobierno, que aquí ya hablan que es una zona deteriorada, que porque es una zona deteriorada tenemos que intervenirla, recuperarla, y se plantean 2 proyectos básicos: una estación de BRT en la estación del ferrocarril del Pacífico, y todo lo que es ciudad gobierno como un nodo de transformación territorial de toda esta zona. Y como cuarta área de trabajo es ligada en Barrio La Cruz, Barrio San Cayetano, que entonces dice que también es una zona deteriorada, pero que tiene mucho potencial, que va a tener conexión con ciudad-gobierno, y entonces se va a estructurar una nueva territorialización de esta zona y un cambio
completo en los sujetos que habitan el lugar. La línea estratégica 5 habla de la competitividad y desarrollo económico, prácticamente la que llega a canalizar, y entonces lo que a través de todo lo anterior, lo que pretenden es desbloquear los beneficios económicos y sociales que puede tener San José, y otra vez aparece esta idea de la competitividad. ¿Y cómo se va a lograr eso? A través de dos cosas: una mayor conectividad, generar banda ancha de calidad en toda la ciudad para atraer ciertas empresas de tecnología, generar mayor securitización, y generar un plan de negocios para hacer una San José inteligente. Y por otro lado, que me parece muy interesante, se quiere hacer una San José competitiva, y para eso se quiere crear una agencia de desarrollo económico local que va a permitir atraer inversión a la ciudad y generar ciertos nodos de articulación y promover ese recambio, ese rescate que se plantea en el discurso municipal. Por otro lado, quiero rescatar uno de los proyectos un poco más recientes que se sacó este año como a la luz pública, que es esta idea de la ciudad tecnológica, o T24, que entonces se plantea en la prensa. Imagina un espacio en plena capital donde pueda estudiar, trabajar, incluso cuente con las opciones para emprender. Un sueño que parece utópico, pero que está en los planes de la Municipalidad de San José. Aquí ya se empieza a establecer un imaginario de lo que debería ser la ciudad y lo que podría potenciar la ciudad. Entonces, ¿cuándo empezó? La construcción se supone que se va a darse entre el 2019 y 2020, y lo que se quiere hacer es una ciudad tecnológica que va a albergar empresas especializadas en investigación y desarrollo e innovación, y ahí tiene un papel fundamental el Instituto Tecnológico. Entonces aquí también vamos a ver cuál es el papel que está teniendo universidad pública dentro de todo este modelo de desarrollo del país. ¿Y cuándo surge la idea? Lo curioso es que hasta el 2000, este año la hacen pública, pero se supone que desde el 2009 nace la idea. Y se supone que desde ese entonces hay estudios de factibilidad y planeación urbana, pero vamos a ver más adelante es que verdaderamente cuando se entrevista a la gente de la municipalidad se dice que no se tiene nada, de que se está construyendo. Entonces esta razón como de rompecabezas de proyectos hacia la ciudad que no se han ido concretando de manera clara. Este es un mapa que es súper curioso, que sale en la prensa y dice cuál es el área del proyecto. Si ustedes ven, es lo más difuso que pueda haber, y marca ahí como 2 puntos, el mercado del mayoreo como un punto central y la sabana, y supuestamente ahí es donde se va a establecer la ciudad tech. Bueno, es una imagen, y realmente lo que se va a establecer, ¿el puntero cuál es? A la derecha. Sí me sale. Ahí está. Y acá, digamos, prácticamente el proyecto se está planteando por esta calle que es la T24, que sale alrededor atrás de lo que es la Municipalidad de San José, y el proyecto piloto que se quiere hacer es sobre el cementerio Calvo, que es un cementerio obrero, digamos, entonces es curioso que también se ve como un espacio vacío, y en la prensa se plantea de esta forma: San José quiere tomar posición de terrenos que están abandonados para incentivar la innovación y así lavarle la cara a la capital. Esta idea otra vez de lavar cara, de rescatar, casi que un discurso de salud pública del principios del siglo XX, que ha tenido, y así lavarle la cara a la capital, que se ha teñido de contaminación y delincuencia. Entonces otra vez aquí los imaginarios que se han ido construyendo y que se han establecido y que entonces pretenden recuperarse. Por otro lado, bueno, la obra tiene un monto de $100 millones. El avance de la obra es que no existen ni permisos ni planes. Y bueno, incentivos: van a tener exención de impuestos a la importación de insumos y exportación de bienes, y de impuestos municipales. Tiene el apoyo de CINDE, y se está planteando como parte de los proyectos de la marca País de Esencial Costa Rica. Un componente académico va a estar establecido, lo va a dar el Instituto Tecnológico Nacional, y va a ser un clúster, va a ser un centro de posgrados, que va a estar proyectado en este lugar de proyecto piloto donde está el cementerio Calvo. Y entonces es como curioso lo que sale en La Nación y cómo la prensa sigue estableciendo ciertos imaginarios hasta ciertas zonas para generar este recambio: la ciudad tecnológica, el rescate del sur de San José. Entonces, aquí, bueno, planteamos a nivel general como esto de la ciudad neoliberal a la tica, y planteo algunos argumentos finales. Esto de la ciudad en disputa, al final lo que se busca es consolidar un proyecto territorial que pretende instaurar un modelo de ciudad, un tipo de modelo de ciudad, para lo que va a meritar desterritorializaciones simbólicas o desplazamientos concretos de población, y esto se enmarca dentro de lo que Neil Smith hablaba de ciudad revanchista, de casi que sacar de la ciudad a todos estos actores, sujetos que no entran dentro del proyecto de clase que se está queriendo establecer en la ciudad. Por otro lado, se ve el giro emprendedor de los gobiernos locales, que se plantea
distintos autores, y lo que hace el gobierno local, que es crear las condiciones normativas y administrativas para la llegada a la inversión, y se construye una política internacional local, esta idea de la Agencia del Desarrollo Económico Local que les planteaba. Después se pretende construir una ciudad para la venta. San José se ha constituido en un proyecto para la acumulación de capital. Ya llegamos a un límite tal vez en la suburbanización y esta forma de acumulación. Volvemos a la ciudad por medio de un proceso de destrucción creativa, volvemos a reinventarla, volvemos a meterla dentro de estos circuitos, y entonces podemos seguir acumulando, donde el mercado inmobiliario es quien pone las pautas de las nuevas territorializaciones. Acá podemos decir, el municipio plantea los 4 distritos como esta zona de repoblamiento, la inmobiliaria, el mercado, los desarrolladores dicen, no, todavía no entramos ahí, nos vamos a la sabana o nos vamos al lado oeste de la ciudad, todavía no han entrado al proyecto delimitado donde se quería hacer este repoblamiento por parte de la municipalidad. Y después los centros históricos de las ciudades se resignifican como nuevos espacios para la acumulación, ingresan en discursos técnicos que lo validan. Entonces se vuelve a recuperar toda esta idea de la ciudad compacta, y entonces esto lo técnico lo hace objetivo, y un proyecto que es de clase lo vuelve objetivo y pretende un tipo de territorialización. Y creo que al final lo más importante de todo, y ya para finalizar, es plantear una ciudad para quienes. Muchas gracias. Bueno, y como me toca también papel de moderador, le damos la palabra a la doctora Susan Campos. Ella es doctora en musicología y filosofía. Ella trabaja en el Instituto de Investigaciones en Arte y en la Escuela de Música. Entonces ella nos va a presentar sobre su proyecto de investigación en el instituto. Muy buenas tardes. Es para mí un verdadero honor poder haber sido invitada a estas jornadas y compartir con ustedes acá en el Instituto de Investigaciones Sociales. Agradezco muchísimo a Wendy y al maestro Sergio Villena por la invitación, y por supuesto es para mí un gran honor compartir mesa con Wendy, con Miguel Delgado y con Andrés. Considerando los hechos, ¿verdad?, y los datos que han compartido Andrés y Wendy, lo que puedo aportar desde la investigación que estoy realizando en el Instituto de Investigaciones Segarte, en un primer momento quizás sería importante como que les contara en qué consiste a nivel de marco teórico. Nosotros somos bueno, empecé yo como investigadora principal, pero en este momento somos un grupo de investigación. El proyecto se dedica al estudio de geobiopolíticas audiovisuales. Es una categoría que estuve trabajando con un grupo de colegas de la Universidad de Chiapas en México, alrededor de la categoría de ciudad creativa que estableció la UNESCO. Y cómo la ciudad creativa o la designación de pueblos mágicos, y así como han dicho los compañeros, en relación a categorías como ciudad sostenible, ciudad inteligente, se convierten también en forma de establecer cuáles deben de ser los principios de modernización de los espacios urbanos, bajo principios de clase, como han comentado ellas y ellos. Es interesante, digamos, esta idea que discutimos en Chiapas, porque también está el tema de del desplazamiento de las poblaciones migrantes. En este aspecto, en lo que constituye la parte de la gentrificación, se ha estado estudiando sobre todo en ciudades como Los Ángeles, Nueva York y San Francisco, porque a la hora de que existe este desplazamiento de las comunidades, también es un desplazamiento racial, es un desplazamiento también de ciertas comunidades, pueden priorizar ciertos grupos, ciertas prácticas de consumo social o necesidades de espacios de socialización, y también aparece una estetización del comportamiento social. En ese aspecto de la estetización del comportamiento social, era un poco lo que estaban comentando Andrés y Wendy. Es interesante y quizás puede ser un punto de la discusión, digamos, cuando Wendy comenta que el establecimiento de un lugar de diseño, o por ejemplo en el caso de la no bienal en Urban, o el hecho de que un edificio de apartamentos se llame Escalante Soho, no es gentrificación. Quizás es interesante, digamos, que hemos tenido nosotras esa conversación varias veces, porque Wendy y yo somos colegas desde hace un buen tiempo en estas preocupaciones, porque en el sentido de la estetización, suele llamarse en los estudios, en las investigaciones en arte, como la performatividad de la estetización. Hay una performatividad, hay una estetización de lo que se entiende como lo que debe ser la modernidad.
Y como comentaba Andrés, ¿qué tipo de modernidad debe habitar la ciudad? ¿O cómo debe habitarse en modernidad la ciudad? ¿Y cuál es el conjunto simbólico que representa esto? En ese sentido, las artes, como las conocemos tradicionalmente, pero podemos entenderlas también como los espacios de cultura y ocio, ¿verdad?, y de consumo, que pueden ir desde la galería, el Centro Nacional de Cultura, la galería privada tipo teorética, hasta la discoteca La Avispa. Pueden ser espacios donde se construyen significados, se construyen cuerpos, se construyen identidades, y estas están también relacionadas con los lugares que habitan. Y eventualmente, siguiendo digamos, esa performatividad de la modernidad, se espera que también tengan modelos de vida como la bohemia, por ejemplo, o que vivan en un loft. Entonces, el hecho de que Urban Escalante tenga un tipo de estética, o que el equipo, digamos, de arquitectos o arquitectas que está diseñando esos espacios, igual cuando se diseña un restaurante, o cuando se diseña el menú de un restaurante, o qué tipo de bebidas se está dando en un restaurante, o qué tipo de decoración, e inclusive las plantas que se exhiben allí, tienen un sentido de crear espacio y lugar, de crear un hábito para esa performatividad de la modernidad. Y eso en realidad no es tampoco nuevo en el sentido de cómo se está conceptualizando la ciudad neoliberal. Lo encontrábamos ya en el siglo XIX cuando se construye el Teatro Nacional, que es un gran acto performativo arquitectónico de traer una copia de la Ópera de París, que además está llena el edificio está lleno de murales representativos, casi parece una pirámide, ¿verdad?, egipcia, llena de murales representativos de cómo la clase oligarca costarricense quería representarse en relación a, digamos, los grupos de abolengo en Francia. Incluso el montón de sombreritos que vemos, ¿verdad?, de la Revolución Francesa por todas partes. Incluso cuando vemos la representación de automóviles, la representación de los barcos, la representación de las fábricas en el Teatro Nacional. Si ustedes lo ven, por ejemplo, en el Folie, vemos esta representación. Y no es casualidad que fuera en el Folie, el espacio donde eventualmente los caballeros se retiraban a tomar whisky, a tomar habanos y a hacer negocios. Porque al fin y al cabo el teatro de ópera era el espacio donde se hacían los negocios y donde se pactaban matrimonios de interés para los negocios entre la clase oligarca. Y esto también lo vamos a encontrar en los recorridos, ¿verdad? Y eso es algo que hemos estado estudiando en el grupo de trabajo que tenemos en el IARTE, los recorridos que se realizan en el llamado Paseo de la Luz. Entonces estuvimos estudiando ese tipo de recorridos y para esto trabajamos la metodología del caminar como práctica política. En ese sentido, tanto, digamos, la recolección de material en vídeo, fotografía, también hicimos lo que se llama paisaje sonoro. Luego generamos una serie de instalaciones o espacios de discusión donde, digamos, las obras resultantes de la exploración que hicimos también eran expuestas a la comunidad, a diferentes tipos de residentes del barrio Escalante, pero también a la comunidad de artistas que suele, digamos, visitar el Centro Cultural de España, que fue, digamos, el lugar que nos acogió para realizar la investigación. Fue muy interesante porque, de alguna forma, llegábamos a un punto que tenía que ver con el arte o el tipo de arte que se establece con una cultura de clase concreta. ¿Y cuál es el tipo de arte que esa clase consume? Si volvemos al ejemplo anterior, así como en el teatro de ópera tenía que escucharse a Berlioz, a Gounod y a los compositores franceses, pasamos a espacios donde vamos a escuchar o el jazz clásico en standards o música electrónica, chill out, entre otras, ¿no?, que también tienen performatividades de clase. Y no solamente, digamos, de las comunidades hipster, que